esperamos unos 10 minutos, por ahí como hasta las Sí, 6:10. Bueno, ya estará en vivo. Esperamos como hasta las 6:10 que la gente apenas vaya conectando, apenas ir compartiendo, y ahí va. Entonces esperemos unos listo. minutitos. Perfecto. Voy a traer una agüita. Vale, profe, tranquilo, no se preocupe. Esperamos unos 10 minutos, por ahí como hasta las 6:10. Bueno, ya estará en vivo. Esperamos como hasta las 6:10. Bueno, para las personas que se van conectando apenas, la charla va a empezar en unos 10 minutitos. 10 minutos. Ya está en línea el profesor Jairo Estrada. Entonces, estamos esperando unos minuticos. Entonces, todos atentos. Esta charla va a ser sobre pandemia y crisis del capitalismo, a propósito del contexto de pandemia en el que nos encontramos. Bueno, ya se está conectando la gente. Entonces son las 6:03. Vamos a iniciar a las 6:10 en punto. A Elena, saludos. ¿Quién es Elena? No, mentira, mentira, mentira. Hey, la buena. Bueno, como les venía diciendo, en 5 minutos iniciamos. Saludos a todos los chicos que se vienen conectando, todos los chicos y chicas. Bueno, les voy explicando la metodología. La idea es que el profesor Jairo Estrada va a hacer su intervención entre aproximadamente entre unos 45 minutos y una hora. Después de eso, la idea es hacer unas rondas de preguntas, de 2 rondas de preguntas como de 5 minutos, ahí las vamos a ir ubicando. Y ya para hacer después de la intervención del profesor, hacer de la charla un diálogo con base en las preguntas que ustedes estén planteando. Hey, un abrazo, Farid, hermano, que estés muy bien. Saludos a Jorge, hermano. La buena. Bueno, entonces, 4 minutos
Ya el profesor está en línea, entonces esperemos un ratico. Bueno, chicos, en 2 minutos iniciamos. Bueno, chicos, los que están conectados, ya está conectado el profesor Jairo Estrada. Ya la charla va a iniciar en un minutito. Precio. Así que no se impacienten. Ya. Bueno, iniciemos. Ya hay bastantes personas, ya como 60, 70 personas conectadas. Ya. Vamos iniciando. Bueno,
Mi nombre es Jesús Ferrer, seré el moderador de este espacio. Soy historiador de graduado de la Universidad del Atlántico. Bueno, este espacio se llama Comuna de Teoría Crítica. Es un espacio de construcción académica alternativo, convocado en un primer momento por la Red Colombiana de Estudios Marxistas, pero que se encuentran apoyado por distintos sectores y organizaciones como la Asociación de Estudiantes de Historia del Atlántico, sectores independientes, sectores gremios estudiantiles. Es algo abierto y la intención es que continúe siendo abierto. El día, este mes, vamos a trabajar una temática abierta y vamos a empezar el ciclo mensual con el profesor Jairo Estrada, el cual es docente de la Universidad Nacional de Colombia, es director académico de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia y a la vez también es director de la revista Izquierdas. Es un placer para nosotros contar con su presencia, profesor, que es un conocedor de estas temáticas, y la charla tiene por nombre que Pandemia del Capitalismo, a propósito del contexto en el que nos encontramos. Así que, sin más preámbulos, profe, la teleaudiencia es suya. Bueno, la metodología va a ser de 45 minutos, 1 hora, y al finalizar pueden realizar sus preguntas. Profe, ahora sí, te disculpe, la teleaudiencia es suya. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para ti, Jesús, y desde luego para todos los compañeros y compañeras que nos acompañan esta noche como una teoría crítica, una magnífica iniciativa que desde luego, de acuerdo con nuestras posibilidades, pues hemos decidido apoyar, porque nos parece pues que este tipo de ejercicios, que sobre todo tienen como propósito explorar las vetas del pensamiento crítico, ahondar en la crítica del orden social existente, contribuir a pensar otras ideas, otras concepciones de sociedad, pues son de la mayor importancia. Y en ese sentido, pues Chanfle, creo que hubo problemas con la señal del profesor. Esperemos un segundo a que se vuelva a conectar, a que vuelva a estar en línea. Ya otra vez. Sí, parece ser que se cayó. No parece ser, no se cayó. Sí, se cayó, normal. Son problemas de conexión, pero que en nuevamente, estos días, profe. Son normales, y de pronto más a esta hora que tal vez se congestionan un poco más las redes, entonces sea probablemente más difícil, pero bueno, estaba señalando que tenemos toda la intención y la disposición pues de acompañar esta iniciativa que saludamos y a la que le deseamos no solamente éxito, sino sobre todo perseverancia. Como lo anunciaba Jesús, la idea no es solo aprovechar, si se quiere, estos momentos de confinamiento obligado, sino sobre todo darle continuidad una vez se pueda transitar a la normalidad, que tampoco es la normalidad que deseamos y que tampoco es la normalidad que nos gusta, porque precisamente esa es la que hemos confrontado y esa es la que hemos combatido pues de manera recurrente. Como se ha señalado, el propósito para el que se me ha invitado consiste en suministrar algunas ideas, algunas reflexiones que nos permitan un acercamiento a la problemática de la pandemia del COVID-19 y la crisis capitalista. Y básicamente, pues en torno a eso es que voy a centrar mis reflexiones, aunque desde luego
hablar de la crisis necesariamente incorpora otros aspectos, tiene otras derivaciones que probablemente pues tengamos que considerar acá en el intercambio que realicemos. Como lo ha señalado Jesús, pues en esta parte inicial yo voy a hacer algunos planteamientos generales sobre el tema, voy a dejar formuladas algunas inquietudes y sobre todo a lo que aspiro es que podamos pues tener el mejor intercambio, el mejor diálogo, también pues poder escuchar sus inquietudes y también pues obviamente sus propias perspectivas de análisis frente a estos temas. Es desde luego necesario partir de un supuesto de trabajo y es que al analizar la relación entre la pandemia del COVID-19 y la crisis capitalista, estamos frente a un objeto de estudio que para nada se puede concluir como cerrado. Eh, Estamos advirtiendo cotidianamente que se van agregando nuevos hechos, nuevos datos que nos permiten ir complejizando el análisis, que nos permiten ir decantando, digamos, las elaboraciones que inicialmente se habían hecho, perdón, y que probablemente pues nos van conduciendo a acercamientos, diría yo, más complejos para la comprensión del movimiento general del capitalismo y también para la comprensión sobre todo de lo que vienen o van a ser posteriormente los llamados escenarios post-pandemia. Hecha esa consideración, pues mis reflexiones también se inscriben en ese mismo marco. Son apenas provisionales, son reflexiones que arriesgan, digamos, un punto de vista y pues será el devenir de los acontecimientos el que irá produciendo las decantaciones correspondientes. Una siguiente idea que quiero formular o que quiero plantear consiste en afirmar que no podemos hablar de una crisis derivada de la pandemia. No es conveniente hablar de una crisis derivada de la pandemia. Este argumento se sustenta fundamentalmente en el hecho de que el movimiento general del capitalismo, del orden social en el que vivimos, ya venía registrando desde tiempo atrás tendencias a la crisis. Y esas tendencias a la crisis pues pueden ser analizadas en diversos niveles. Tendencias a la crisis incluso en el nivel tal vez más general y abstracto, podríamos decir, en cuanto a crisis civilizatoria. Tendencias, y cuando hablo de crisis civilizatoria me refiero a los límites que exhibe el orden social vigente respecto de las posibilidades de preservación, de continuación de la vida, de la especie humana, de la humanidad, digamos, en general, si persiste justamente esa manera de organizar la vida, de organizar la producción, etcétera. Ahí ya ha habido suficientes análisis que han ilustrado sobre el tema. Igualmente están los niveles de análisis que nos aproximan a un entendimiento de la crisis en términos de diversas formas de manifestación de la crisis, ¿no? Que articuladas todas, pues precisamente avanzan hacia entendimientos más complejos de la crisis, y aquí me refiero, por ejemplo, a la crisis, a las tendencias a la crisis en el ámbito ambiental asociadas de nuevo con el modo de vida y de producción, con expresiones muy claras, pues, en el cambio climático y en los efectos del cambio y en los efectos climático está produciendo.
Me refiero también, por ejemplo, a las tendencias a la crisis del patrón energético sobre el cual se sustenta el modo de vida y de producción capitalista, que es el patrón de la energía fósil basado en la extracción destructiva de recursos naturales, íntimamente ligado además a la crisis socioambiental. Me refiero igualmente a otras manifestaciones y tendencias a la crisis, por ejemplo, asociadas con lo que se ha llamado la crisis alimentaria, ¿no? Que dan cuenta de una sociedad en la que al tiempo en que se producen alimentos de manera excesiva, se produce el hambre de miles de millones de personas en el mundo, ¿no? En el que hay una sobreproducción de alimentos, pero una incapacidad social para acceder al consumo de esos alimentos, para no hablar incluso de las formas insalubres de la producción de alimentos que estimulan pues diferentes tipos de enfermedades. Es decir, en general hay diversas tendencias a la crisis que dan cuenta de afectaciones estructurales del orden social en el que vivimos y que y todas al final terminan articulándose en una compleja interrelación hacia lo que podríamos decir es una crisis sistémica, una crisis de carácter civilizatorio que está puesta ahí. He dejado a propósito de lado las tendencias a la crisis económica y financiera, las que dan cuenta del movimiento específico que asume el capital, que asume la acumulación capitalista y que nos enseñan, nos muestran cómo a lo largo de la historia del capitalismo es posible identificar ciclos largos críticos, momentos de grandes crisis económicas y financieras que terminan articulándose con otras dimensiones de la crisis. Pero he querido dejar de lado eso precisamente para sustentar mejor la tesis que enuncié al inicio, en el sentido de que la crisis por la que se está atravesando en este momento no es una crisis que se derive del coronavirus, sino que tiene ya unos antecedentes en estos órdenes de la crisis que he mencionado, pero específicamente en las dinámicas más recientes de la acumulación capitalista, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro planteamiento que quería dejar sentado desde ahora, ¿no? Por las características de lo que quiero presentar en el día de hoy, pues no puedo ahondar o profundizar en esas dimensiones de la crisis a las cuales me acabo de referir, que entre otras cosas las enuncio o las he enunciado de manera separada solo con propósitos expositivos, es simplemente digamos, un método de exposición, dado que en sentido estricto, pues al final estamos hablando de un solo proceso, estamos hablando de una totalidad, ¿no? Que para ser estudiada pues tiene que ser diseccionada y tiene que ser pues analizada en sus partes, pero también considerando las interrelaciones conflictivas, contradictorias que se presentan entre esas partes. Pero sobre esa idea es que quiero ya acercarme más entonces a un tercer aspecto, que es el que trata de ilustrar la crisis, diría yo, en dos dimensiones perfectamente interrelacionadas. Uno, las dimensiones derivadas del movimiento específico del capital en su periodo más reciente, y el otro, la dimensión derivada, pero explicada por las interrelaciones con este que acabo de formular, la dimensión derivada de las luchas, del movimiento,
real de los trabajadores. Porque siempre que hablamos de capitalismo, siempre que hablamos de el movimiento de la sociedad capitalista, siempre que hablamos de acumulación capitalista, no estamos hablando exclusivamente de un fenómeno o de un proceso mejor que pueda ser considerado en el ámbito exclusivamente económico, sino que en sentido estricto da cuenta de una relación conflictiva y contradictoria sobre la cual, en última instancia, se sustenta la organización de la sociedad, se sustenta la organización del poder, de la dominación, la propia organización del Estado. Y esa es la contradicción entre el capital y el trabajo. Y en tanto hablamos de contradicción del capital y el trabajo, estamos hablando de una contradicción, reitero, que no puede ser leída exclusivamente en perspectiva de un entendimiento economicista de la economía política, sino tiene que ser leída justamente en perspectiva de considerar el conflicto y la contradicción. Y por eso es que hablo de luchas, por eso es que hablo de movilización, por eso es que hablo del movimiento real de la clase trabajadora, para utilizar, digamos, las dos expresiones clásicas del análisis marxista, la de movimiento real y la de clase trabajadora, que en sentido estricto da cuenta de un entendimiento más amplio de la clase que trasciende la visión exclusiva de clase obrera incorporada directamente en el proceso directo de producción. Situado ya en esa perspectiva de análisis, lo que registra la tendencia histórica reciente de la acumulación capitalista es un cambio en la trayectoria. Ese cambio en la trayectoria lo hemos apreciado durante las últimas décadas. Y ese cambio en la trayectoria apreciado en las últimas décadas tiene dos claves analíticas que probablemente aquí, por razones de tiempo, no podemos entrar a profundizar. Una, la clave analítica de la financiarización. La clave analítica de la financiarización da cuenta de la transición, al menos desde los años 70 del siglo pasado hacia acá, hacia un nuevo régimen de acumulación en el que justamente las formas financiarizadas del capital son formas que terminan imponiéndose y predominando predominando en el conjunto de la sociedad. Y están tales formas de la acumulación capitalista, están asociadas también con la imposición de una forma del dominio, que es precisamente el dominio financiero. Entendiendo acá el dominio financiero no solamente en términos del predominio de una economía política del capital especulativo, sino en el sentido de la extensión de ese predominio de la economía del capital, de la economía política del capital especulativo a todos los campos de la vida social. Se trata de un proceso, si se quiere, de conquista y de colonización, de producción de una nueva espacialidad capitalista que no solamente se refiere a la extensión territorial, sino que también da cuenta de la extensión hacia campos de la vida en los que antes el capital no había logrado llegar, no había logrado penetrar, entre otras cosas, precisamente por las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no es cierto? Entonces, esa es una clave analítica, la financiarización.
la creciente sujeción del conjunto de la sociedad a las lógicas del capital financiero y el movimiento del capital en escenarios que en principio representan una negación de lo que es el capital mismo, en la medida en que el capital esencialmente es cálculo económico, pero cuando estamos en los terrenos de la financiarización, el capital se desenvuelve en el movimiento, digamos, en un movimiento incierto, que es el movimiento de la especulación, que es el movimiento de los mercados de valores, que es el movimiento de los mercados de futuros, que es el movimiento de una producción ficticia, digamos, de la economía capitalista extendida y prolongada hacia el futuro, sin que tenga necesariamente referentes con lo que está ocurriendo en el presente. Y la otra clave analítica que va de la mano de ese proceso de financiarización es la clave analítica que podríamos formular en términos de la neoliberalización, que podríamos formular en términos de la globalización neoliberal, o como algunos autores han dicho también, la glocalización, para con eso dar cuenta que no solamente estamos frente a procesos que han hecho estallar el principio de soberanía estatal, que han producido una redefinición del concepto de Estado, no la extinción del Estado o una tendencia, digamos, al debilitamiento del Estado, todo lo contrario en mi perspectiva, sino una reestructuración del Estado precisamente para encauzarlo y encuadrarlo en función de esos propósitos propios de la acumulación financiarizada a la que estoy haciendo referencia. Y entonces aquí entramos a todo ese campo que inicialmente fue definido como un campo económico, y por eso se ha hablado del modelo, entre comillas, se ha hablado, entre comillas, del modelo económico neoliberal. Pero yo creo que hay suficientes elementos de análisis, suficiente evidencia, entre tanto, para comprender que más que de un modelo económico, de lo que estamos hablando es de un proyecto político que abarca la totalidad capitalista, que compromete la dimensión económica, política, social y cultural. No es simplemente un segmento, digamos, no es simplemente un tema de economía, es un tema, reitero, del conjunto de la sociedad. Esas dos claves analíticas nos permiten entonces decir hay una trayectoria ya de varias décadas por la cual ha transitado el capitalismo, ¿no? Y claro, en el análisis de esa trayectoria uno le podría incorporar muchas otras cosas, que no viene al caso ahora incorporar, reitero, entre otras cosas por razones de tiempo, ¿no es cierto? Uno le podría incorporar pues las configuraciones del orden mundial, las disputas geopolíticas, el lugar de las guerras, es decir, el análisis siempre se podía ir expandiendo, pero obviamente en esta exposición dentro de lo posible tenemos que controlar el objeto de estudio, y cuando se trata de controlar el objeto de estudio, esa labor se parece a veces a la de los colonos que en su momento tuvieron que emprender procesos de colonización campesina, por ejemplo, en nuestro país, cuando a punta de hacha y machete pues terminaron definiendo el territorio en el que iban a vivir. Entonces aquí nos toca hacer algo parecido, ¿no? Hacer una demarcación un poco abusiva, si se quiere, ¿no? Para poder pues desenvolvernos en ese campo del análisis, desde luego sin dejar de tener en cuenta que en todo caso no estamos encerrados en una urna de cristal, sino que estamos en contextos más complejos. Pero sobre la descripción de esa trayectoria yo quiero destacar que se produjo una primera gran crisis de ese proceso, que fue la crisis del 2007, 2008 y los años subsiguientes.
Lo que inició como una crisis hipotecaria derivó luego en una crisis financiera y avanzó luego hacia una crisis económica y financiera, cuyo epicentro inicialmente fueron los Estados Unidos, pero luego se extendió a Europa y también terminó impactando el mundo, los países, digamos, a escala planetaria, desde luego con expresiones geográficas desiguales, pero en todo caso dando cuenta y reafirmando además una perspectiva de análisis, y es que la forma específica de la reproducción del capitalismo es justamente la forma de la crisis. La crisis cumple una función destructiva, la crisis al mismo tiempo cumple una función en términos de salida de la crisis, y creo que en ese sentido ese planteamiento, ese entendimiento dialéctico de la crisis en cuanto a esa relación destrucción, construcción para habilitar nuevas condiciones de la reproducción capitalista, esa perspectiva es también importante para el análisis que vamos a hacer en los minutos siguientes. Y hay que señalar que esa tendencia a la crisis, o mejor, no esa tendencia, esa gran crisis vivida en ese momento, que se comparó solamente con la crisis de 1929 al 33 y con la crisis de 1974-75, esa crisis de esos años, ¿no?, que condujo luego de una, digamos, relativa larga depresión a una recuperación, estaba registrando ya en los años recientes, de nuevo tendencias críticas. Y aquí es donde va mi planteamiento, que afirma que cuando llegamos a la situación de la pandemia, ya había un proceso en crisis, ya había una crisis en proceso de desencadenamiento. Esa crisis en proceso de desencadenamiento, según los que estudian esos temas, pues venía teniendo expresiones ya en las tendencias de los comportamientos de los mercados monetarios financieros. Venía registrando de nuevo tendencias similares a las que ya se habían advertido en la primera crisis de la financiarización capitalista a la que hemos hecho referencia. Entonces ahí hubo un elemento, o hay un factor constitutivo de la crisis en proceso de desencadenamiento, que incluso advertía ya efectos sobre los aparatos productivos de las economías, y esa situación ya en curso se articula con otra, mucho más reciente, y cuando digo reciente me refiero en los tiempos, que es la crisis desatada, diríamos, de una situación contingente, ¿no? Y es la situación contingente explicada como producto de la llamada guerra entre Arabia Saudita y Rusia por la producción de petróleo y sobre todo en relación con las cuotas de producción de petróleo, que termina, como ustedes lo han advertido, en una caída espectacular de los precios del petróleo, los cuales habían venido recuperándose en los años previos, pero y habían en esa recuperación alcanzado, bordeado los $60, a veces un poco por debajo, a veces un poco por encima, generando, digamos, expectativas importantes sobre las economías petroleras, sobre los mercados petroleros mundiales y en general, pues sobre todas las economías que funcionan en torno a este patrón energético al que estamos haciendo referencia. Ustedes por noticias recordarán incluso que el barril de petróleo, en uno de los dos tipos de petróleo que se cotiza en los mercados, llegó a precios por debajo de cero, ¿no? Es decir, a rentabilidades negativas,
¿no? Entonces, esa situación agrava, digamos, la tendencia a la crisis. Aquí advirtiendo una cosa, que lo que está en disputa, precisamente por las lógicas de financiarización en la que nos desenvolvemos, son los comportamientos de los mercados de futuros, ¿no? No es el precio, no es el petróleo que se consume hoy, sino es el petróleo que se consumirá dentro de un mes o el petróleo que se consumirá dentro de un año, o incluso el petróleo que todavía no se ha extraído, pero que ya ha sido traducido en bonos y con el cual hay operaciones especulativas en esos mercados. Entonces, había en curso ya una tendencia a la crisis. Los análisis mostraban que esa tendencia a la crisis pues estaba acentuando y que lo que podría esperarse en los meses subsiguientes precisamente era el inicio de tendencias recesivas de la economía capitalista. En ese contexto de una crisis en desenvolvimiento es que se produce la pandemia del coronavirus. Y obviamente la pandemia del coronavirus tiene efectos sustanciales sobre el movimiento de la economía capitalista, sobre el movimiento de la acumulación capitalista, porque ni más ni menos, por lo que hemos venido advirtiendo en estas semanas, no solamente en nuestro país, sino a escala planetaria, es que el efecto mayor que se ha producido ha sido un efecto que ha conducido a que se detenga en algunos aspectos el proceso de producción capitalista, a que se detenga el proceso de circulación capitalista, a que se detenga el proceso de circulación transnacional de mercancías y de personas que en el contexto de la globalización capitalista pues había tenido unos despliegues espectaculares, como todos lo sabemos, entre otras cosas facilitados por los desarrollos que se produjeron en las tecnologías del transporte, ¿no es cierto? Y obviamente facilitado pues por otro tipo de desarrollos propios del avance tecnológico. Entonces aquí estamos frente a una detención de la acumulación del proceso de producción capitalista, de la circulación capitalista, y efectivamente frente a una afectación de las condiciones de acumulación, leídas en perspectiva general, en tendencia general, porque lo que también nos enseñan los análisis de la crisis es que precisamente en momentos de crisis es cuando se producen reacomodos entre las diversas formas de existencia del capital. Y lo que hemos visto, ustedes tal vez lo han también leído como yo, es que en este primer mes de pandemia, los ricos del mundo se hicieron más ricos y obviamente los pobres del mundo pues se hicieron más pobres. Pero esta detención del proceso de producción y circulación capitalista, ¿qué ha puesto en evidencia? Ha puesto en evidencia algo que para nosotros es absolutamente claro, pero que siempre es importante recordarlo. El capital depende del trabajo. El capital depende del trabajo. Es por la clase trabajadora, por la producción de valor que produce la clase trabajadora en sus diversas expresiones, que existe precisamente el régimen de producción que aquí estamos analizando en el día de hoy. Entonces, un primer aspecto que me parece muy importante ponerlo de presente, ¿no? Porque en sentido estricto, cuando se habla de operaciones de salvamento de los trabajadores, que entre otras cosas no están ocurriendo, realmente lo que está ocurriendo es una operación de salvamento de los negocios. Así se afirme, reitero lo contrario, ¿no? Detrás de
los argumentos de salvar el empleo, de salvar los ingresos, de garantizar, digamos, unos ciertos niveles de consumo en la sociedad, etcétera. En sentido estricto, lo que está es la necesidad de salvar el orden de cosas en el que estamos existiendo. Ese es un aspecto, digo yo, importante para entender ya los efectos de la pandemia. Un segundo aspecto importante para entender los efectos de la pandemia es que aquí ha quedado al desnudo, completamente al desnudo, toda la naturaleza, la esencia del orden social en el que vivimos. Han quedado al desnudo las inmensas desigualdades. Han quedado al desnudo los procesos de precarización del trabajo que se han vivido durante las últimas décadas. Han quedado al desnudo los procesos de informalización del trabajo que hemos vivido durante las últimas décadas. Se ha puesto en evidencia que vivimos en una sociedad de trabajo precario, que vivimos en una sociedad en que hay grupos poblacionales específicamente afectados, sin ningún tipo de protección social, discapacitados y discapacitadas, personas adultas mayores, mujeres, cabezas de familia, minorías étnicas, que en algunos países no son tan minorías. Todo eso está puesto al desnudo. Pero también se ha puesto al desnudo la política que ha servido de sustento durante las últimas décadas, precisamente para la instalación de ese régimen de acumulación financiarizado y precisamente para que se haya terminado generando la situación que vivimos. Y por eso cuando se dice que la situación crítica que estamos viviendo ahora también interpela las políticas neoliberales, evidentemente tenemos que estar de acuerdo. Ha quedado al desnudo completamente para el caso colombiano, sobre todo, pero también en algunos otros países han quedado al desnudo las consecuencias de la organización de la salud como un negocio de intermediación financiera. Que se nos quieran presentar las cosas, ese es otro punto, y creo que parte del debate político justamente tiene que ver con aclarar, con ilustrar que la crisis no es esencialmente ocasionada por el coronavirus, por la pandemia, sino que la pandemia agudiza la crisis y pone al desnudo los problemas del orden social vigente. En lo que sigue quiero hacer unos planteamientos acerca de cómo se ha tratado la crisis, porque evidentemente cuando se presenta una situación de esas, pues hay todo tipo de análisis. Yo he leído análisis, por ejemplo, que piensan o que reviven las teorías del derrumbe capitalista. Entonces acá se pone en evidencia los límites del capitalismo y como que esto lo que anuncia pues es que ahora sí viene, ¿no?, el anhelado derrumbe, la anhelada catástrofe, digamos, del orden social existente. Ese tipo de análisis se han presentado en diversos momentos de la historia. También he encontrado análisis que hablan del fin del neoliberalismo, ¿no? Y creo que ahí se confunde en esos análisis que la situación derivada o asociada, digamos, con la pandemia exhibe con mayor profundidad, con mayor agudeza, los problemas de las políticas neoliberales. Se confunde eso con el hecho de que el neoliberalismo esté asistiendo a su fin, ¿no es cierto?
También he leído acerca de análisis que pues están diciendo vamos seguramente a retornar a políticas que hubo en el pasado, sobre todo en el contexto de la crisis del 29 al 33, políticas de salida a la crisis, digamos, recurriendo a instrumentos de carácter keynesiano, intervencionistas de Estado, en fin. Hay diferentes, digamos, planteamientos acerca de la situación presente y de la perspectiva inmediata, digamos, del capitalismo. Y en ese sentido, la reflexión que yo quiero provisionalmente, como lo decía al inicio, poner acá en discusión para el intercambio con ustedes, es la reflexión que va en el sentido de afirmar que estamos, cuando pensamos ya no lo que ocurre o está ocurriendo en la pandemia, no lo que está por ocurrir, porque entre otras cosas hay que decirlo claramente, la situación que estamos viviendo todavía no se ha agravado lo suficiente. La crisis será mucho más aguda y profunda. La afectación de la acumulación capitalista será todavía más intensa. La afectación de la clase trabajadora con el aumento de la desocupación será todavía mayor. La afectación de las condiciones de vida, el empobrecimiento, apenas están en proceso, digamos, de un mayor desencadenamiento, ¿no? Pero en ese contexto complejo que se ve venir, la pregunta gruesa es cómo es que se están viendo las opciones y las salidas. Y aquí siempre hay que considerar que la crisis, entendida en un sentido de totalidad, de la totalidad capitalista, da para que las diferentes opciones de salida de la crisis estén en juego. Y cuando hablo de las diferentes opciones, hablo, uno, de una salida capitalista de la crisis. Y la salida capitalista de la crisis puede ser perfectamente una salida que profundice las políticas neoliberales existentes. Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de leer la columna publicada en el diario El Tiempo el domingo de Germán Vargas Lleras, debe haber quedado entre sorprendido e indignado por propuestas de salida a la crisis que indican, por ejemplo, la suspensión de las primas para los trabajadores, la suspensión de las cesantías, que implican la afectación sustantiva de la forma de regulación precaria que en todo caso ya existe sobre el trabajo en Colombia, pero que para el caso de mi ejemplo, a propósito de una salida capitalista de la crisis que profundice las políticas neoliberales, es perfectamente concebible dentro de los escenarios a tener en cuenta. Dentro de los escenarios a tener en cuenta también es posible considerar una salida que refuerce tendencias de alcance que pudiéramos llamar hoy neo-keynesiano. Ahí se discute hoy si es un keynesianismo de oferta, que es el que parece prevalecer en el mundo, es decir, para estimular al empresariado capitalista, a las grandes corporaciones, o si es un keynesianismo de demanda para estimular el empleo y el ingreso
y en consecuencia para inducir políticas en tendencia más redistributivas y que se fundamenten, digamos, o que sirvan de sustento a políticas más reformistas, ¿no? Si se quiere, como una especie de resurgimiento de lo que en otros momentos pudieron ser proyectos políticos socialdemócratas. Y en el mismo sentido, en tercer lugar, pues está la posibilidad, la disputa, digamos, por tratar de darle un sentido de la salida, por darle un sentido a la salida de la crisis en términos de la crítica del orden existente, en términos de la profundización de procesos de democratización política, económica y social, que diríamos nosotros se pueden desenvolver en el campo de las fuerzas progresistas y de izquierda, ¿no es cierto? Eso también está ahí, digamos, en juego. Ahora, dentro de eso que está en juego, ¿cuál es la trayectoria que se puede esperar? Y ahí, desde luego, tenemos que decirnos, nosotros no somos futurólogos ni adivinadores. Lo único que podemos decir es lo que nos enseña, digamos, la experiencia histórica, lo que nos enseñan otros momentos vividos, lo cual puede sonar a perogrullo, pero pues hay que decirlo, y es que la salida capitalista, la salida de la crisis, perdón, si es o no capitalista, si es o no capitalista neoliberal, neokeynesiana, progresista y de izquierda, eso va a depender de cómo se configure finalmente la correlación social y política de fuerzas. Va a depender en buena medida del estado de las luchas, de la capacidad de movilización, de la capacidad de confrontación contra lo que se está exhibiendo. Y aquí me adentro en una problemática para terminar y dar lugar, digamos, al intercambio. Y es que así como la crisis ha afectado el movimiento del capital, también tenemos que decir que la crisis ha afectado el movimiento de la clase trabajadora, el movimiento real. Desde luego que no podemos hacer historia contrafáctica. Desde luego que no podemos decir qué hubiera ocurrido si no hubiera habido pandemia. Pero lo que uno sí puede decir claramente es que la pandemia produjo efectos desmovilizadores. La pandemia logró en Chile lo que no había podido el gobierno chileno y las élites chilenas durante meses enteros, que fue sacar la protesta y la movilización social de la calle y retornarla a los hogares en confinamiento. La crisis, o mejor, la situación de pandemia impidió que asistiésemos a procesos de reactivación de las magníficas movilizaciones que en el caso colombiano habíamos vivido en el contexto del paro del 21 de noviembre y en las semanas subsiguientes. La crisis logró detener las movilizaciones que se veían en Francia, por ejemplo, contra las pretendidas reformas del gobierno de Macron en materia pensional y en otros aspectos, las movilizaciones de los llamados chalecos amarillos, y ahí podríamos hacer innumerables enunciados acerca de los múltiples ejemplos, ¿no?, sobre los efectos de la crisis en términos de la desmovilización transitoria del movimiento, de las luchas
Y entonces ahora, pues el movimiento y las luchas están transcurriendo también en escenarios virtuales y no sabemos, todavía no sabemos, para quienes nos movemos en el campo de la clase trabajadora, qué es lo que vamos a tener capacidad de hacer, cómo es que vamos a recuperar los procesos organizativos existentes. Y entonces hay una pregunta gruesa para poder entender la salida de la crisis, que es la pregunta acerca de cuál es el estado en el que se va a encontrar la clase trabajadora, no solo en el sentido, digamos, de su nivel de vida, también afectado desde luego, sino en el sentido de su capacidad organizativa y en su capacidad de lucha. Y en ese marco, otra pregunta gruesísima, que no la he mostrado acá, pero que para un análisis de economía política es importante en el tema de la crisis. Y es que la dominación de clase en este tiempo ha tenido un evidente reforzamiento hacia tendencias autoritarias, dictatoriales, algunas incluso de rasgo fascista. Es la biopolítica hecha realidad. Una situación de salud pública deviene en forma de control político y social, en forma de control de los procesos organizativos y de la movilización. Y obviamente que hay un conflicto difícil de resolver, porque no podemos negar que hay un problema, que hay una pandemia. Justamente en ese marco es que se desenvuelve el análisis, o que tenemos que hacer el análisis, pues para ver cómo se consideran, digamos, propuestas al respecto. No he querido en esta presentación que he hecho hacer referencia específica al caso colombiano, porque me interesaba hacer una reflexión más general que suministrase elementos de juicio y de análisis para un intercambio, que es el intercambio que quisiera que pudiéramos hacer de ahora en adelante. Hasta ahí, y siendo fiel al tiempo que me ofreció Jesús, ¿no? Ya van 50 minutos, entonces hasta ahí va mi exposición, para que podamos proceder al intercambio. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Esperemos, bueno, ya el público, tenemos más de 100 personas conectadas. Pueden ir planteando sus preguntas en el chat. Mientras las plantean, yo tengo una. Y antes que las planteen, yo me tomaré el atrevimiento de tomarme la palabra y hacer la pregunta. Tengo una pregunta con base en un texto de dos docentes de la Nacional que se llama La pandemia de gripa de 1919. Sus nombres son Mario Hernández y Liliana Henao Cafure. Ellos en el texto exponen la pandemia de 1919, son creo que historiadores, sobre el área de la salud, y plantean un concepto que se llama subsunción, que es un concepto, ellos aclaran que es un concepto marxista. En dicho concepto ellos plantean que en el tema de la salud, que en el tema de la historia de la salubridad, ellos dicen las pandemias tienen una característica histórico-territorial. Ellos dicen las pandemias aparecen de acuerdo a los contextos. Por ejemplo, ellos plantean también el caso de la gripe H1N1 y H1N1 y plantean que en la historia de la humanidad ha habido la posibilidad de la existencia de más pandemias, pero que estas no se expanden por el contexto. De acuerdo a eso, yo pregunto, usted plantea en un inicio, dice, la crisis capitalista no deriva, no es derivada del COVID, algo que en eso estamos de acuerdo. Pero entonces
diríamos, bueno, según lo que ellos plantean, que también desde un punto de vista histórico dicen, la pandemia, la gripe española, que no fue española, fue una gripe gringa, porque apareció por primera vez en Estados Unidos, pero aparece en la prensa en España. Ellos dicen, esa gripe aparece y se expande, la pandemia se hace pandemia por el contexto de la Primera Guerra Mundial, porque según fuentes históricas, la pandemia aparece en Kansas, donde habían batallones militares que se dirigieron a combatir en la Primera Guerra Mundial. Y la peste negra en Europa apareció también en un momento de crisis, se llamó, en ese entonces fue la crisis del siglo XIV, que es agraria, donde se estaba replanteando la estructura económico, feudal y las relaciones. Entonces la pregunta, dado que la pandemia no ha llevado al capitalismo a la crisis, pero podríamos decir que el capitalismo crisis pudo haber ayudado o pudo haber fortalecido y no de pronto, como usted lo plantea, no que somos futuros, pero las salidas que está proponiendo el capitalismo podría ser y podría convertir esto en una pandemia más profunda o ha constituido la misma crisis del capitalismo esto en pandemia con base en lo que esos autores plantean. Entonces yo quiero plantear esa pregunta y esperemos que otros planteen sus preguntas. Sí, yo vería dos aspectos en el comentario, al mismo tiempo en la pregunta que estás formulando, ¿no? Uno primero tiene que ver con el origen de la pandemia, ¿cierto? Si el análisis se sitúa en el origen de la pandemia, tal vez habría que solicitarle a alguno de los participantes que cierre el micrófono. Si el análisis se sitúa en el origen de la pandemia, creo que ahí estamos frente a una discusión que no está del todo resuelta, ¿no? En principio, los planteamientos van en dirección a afirmar que diversas situaciones de pandemias que se han presentado recientemente, porque esta no es solo la del coronavirus, hubo otras, sobre todo en países asiáticos, en los años inmediatamente anteriores, que eso está asociado también con el régimen de producción existente, que eso está asociado con formas de producción que se han impuesto, formas de producción incentiva, perdón, no incentiva, sino intensiva, con formas de producción incentiva en el campo de la industria alimentaria y sobre todo en el campo de la industria productora de animales, porque eso ya está industrializado también, ¿no es cierto? Estoy aquí hablando de reses, estoy hablando de cerdos, estoy hablando en general de los pollos, en fin. Recordemos que muchas fiebres, algunas de esas fiebres, ¿no? La fiebre porcina, la fiebre, digamos, en las aves, todo esto tiene que ver con situaciones relacionadas con ese modo de producción masivo, ¿no? De animales para servir de sustento, digamos, para servir de alimento, y con todas las industrias relacionadas con esas producciones. Entonces, esas aglomeraciones han sido productoras de virus de diversa índole que han sido finalmente transmitidos también a los humanos. Ese es un tema que ha estado ahí en la discusión, es decir, el tema de los virus relacionados con formas de producción existentes hoy. Es decir, este es también un capitalismo productor de virus, ¿no? La producción de virus puede ser o una producción espontánea
que es a la que me acabo de referir, pero también está en discusión si la producción de virus puede ser una producción de virus en laboratorios, que tampoco se descarta, entre otras cosas, porque la propia experiencia del capitalismo nos enseña acerca del uso de este tipo, digamos, de virus con fines, digamos, en contextos incluso de guerra, lo que se ha llamado la guerra biológica, lo que se ha llamado la guerra bacteriológica, digamos, también está ahí puesto, ¿no? Entonces es un nivel de la discusión en el que yo sería, tal vez en consonancia con el planteamiento de el profesor Mario Hernández, que es médico, pero con un doctorado en historia, en salud pública y con una tesis doctoral sobre historia, ¿no es cierto?, de la salud pública. Yo diría en consonancia con ese planteamiento que efectivamente estamos frente a un modo de producción productor de virus, ¿no? Esto tiene que ver con el modo de producción, evidentemente. Esto no se produce exclusivamente por generación espontánea, ¿no es cierto?, sino tiene que ver con el modo de producción. Ese es un aspecto del debate. El otro aspecto del debate, creo yo, es el que se refiere a la instrumentalización política del fenómeno. Producido el virus, entonces viene la instrumentación política. ¿Cómo se ve hoy el tema de la instrumentalización política? Yo diría en dos niveles. Nivel número uno, China responsable de el virus, producido en laboratorios chinos, ¿no? Específicamente en la ciudad esta, en Wuhan, donde supuestamente se habría producido el virus. Pero por otra parte, los chinos afirmando, el virus nos los trajeron unos estadounidenses que estuvieron en una misión precisamente en esa ciudad y que ya venían al parecer contaminados del virus, probablemente producido en laboratorio. Entonces ahí entramos en un escenario, reitero, del debate que es complicado, ¿no? Ese es un ámbito de la instrumentalización política, que es ya el debate acerca de quién produjo el virus y entonces las afirmaciones de que lo produjeron los chinos, entre otras cosas para, en el caso de los Estados Unidos, poder amparar la muy catastrófica política de Trump frente al tema del virus, que empezó justamente con el desprecio por el fenómeno, ¿no es cierto?, y tal vez para servir y alentar demandas que se puedan producir en la población de los Estados Unidos a partir de una aplicación extraterritorial o pretendidas aplicación extraterritorial de la normativa de los Estados Unidos. Y el otro ámbito ya es el uso político de la pandemia con propósitos de control social, que es a lo último a lo que yo me estaba refiriendo. Porque evidentemente la pandemia cumple una función de control social. Incluso la pandemia refuerza tendencias a la militarización de la sociedad. Invoca la presencia de las fuerzas militares en las calles. En Colombia lo hemos visto. En algunas ciudades del departamento de Cundinamarca, en las que se ha saludado incluso la presencia de la fuerza militar, dizque para contribuir a controlar la expansión del virus. Pero en una organización democrática de la sociedad, eso es absolutamente inaceptable. Eso es absolutamente inaceptable. Cada loro en su estaca, como se dice coloquialmente. Entonces, el uso político ya es usar la pandemia como dispositivo para el control social, como dispositivo para reforzar la organización autoritaria, ¿no?, del ejercicio del poder, como dispositivo para, como dispositivo, hay una musiquita que nos está afectando, digamos, como dispositivo, reitero, para regular, ¿no es cierto?, la movilización, la protesta, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hay que entrar a un debate también democrático. Hay que entrar al debate
acerca de cuáles son los límites constitucionales que se puede tener, ¿no? En una compleja, digamos, en una compleja articulación de situaciones de salud con temas de democracia y con funcionamiento autoritario de la sociedad, ¿cierto? Hasta ahí pues iría mi comentario sobre la pregunta que formulas. Bueno, tal vez un elemento clave en este punto es que para esta pandemia, el despliegue mundial de la pandemia en buena medida pues se explica por los rasgos que ha asumido el proceso de globalización capitalista, ¿no es cierto? Y vean ustedes que incluso en el contexto de la pandemia se están discutiendo políticas, entre comillas, llamadas desglobalizadoras. En el marco de la pandemia lo que asistimos fue a un, entre comillas, necesario cierre de las fronteras nacionales estatales. En políticas de pandemia nos dimos cuenta que era mentira, que todavía quedaba un cadáver insepulto llamado Unión Europea, porque la Unión Europea aquí sí que puso en evidencia que ya no existía porque ni siquiera fue posible coordinar políticas europeas para enfrentar la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, también ese asunto de las condiciones que asume el régimen de acumulación capitalista y de financiarización como un régimen mundial, ¿no es cierto?, globalizado, es un factor que obviamente contribuyó a la expansión de la pandemia. No nos digamos mentiras, en el caso colombiano, pues eso se importó, eso llegó acá, pues fundamentalmente a través del aeropuerto El Dorado y seguramente de algunos otros aeropuertos importantes de ciudades, pues capitales importantes del país. Y una vez llegó y se propagó, pues obviamente ya se desata una dinámica interna, ¿no es cierto? Entonces, para efectos de la propagación, pues obviamente la forma de organización transnacionalizada y globalizada del proceso de producción y de circulación de los capitales y de las mercancías ha sido un factor, desde luego, clave. Eh, desde luego, clave. En lo personal, no acompaño el concepto de postcapitalismo. Yo creo que estamos muy distantes de sociedades postcapitalistas si asumimos la definición esencial de capitalismo. No puede haber postcapitalismo con capital. Es absolutamente ilógico, ¿no? Entonces, la única manera de pensar sociedades postcapitalistas sería pensando sociedades que hubiesen superado la forma capitalista fundamentada en la relación social capitalista sobre la cual se ha edificado el orden social existente. Entonces, el concepto de postcapitalismo lo aceptaría sobre ese presupuesto, digamos, sobre el presupuesto de que hablamos de una sociedad que ha generado condiciones, bien sea para la transición o para la superación de la relación capitalista existente. Ya otra discusión es la forma que asume eso que pudiéramos llamar una sociedad postcapitalista, ¿no? Porque ahí entraría en debate, pues justamente la discusión de cómo imaginar sociedades alternativas al capitalismo, ¿no? Porque postcapitalista solo puede ser distinto de superación de, post es después de, si es postcapitalismo es después del capitalismo. Entonces, presupuesto de análisis, superar el capitalismo. Y de ahí en adelante, pues habría que discutir acerca de los contenidos que podría tener un orden social de esa naturaleza. Gracias por esa pregunta.
Esa es esta pregunta que se hace desde como una teoría crítica, claves para rearticular el movimiento de masas y reinventar las formas de movilización en medio de la crisis capitalista. Creo, lo primero, vean ustedes, yo imagino esto como una tregua, tratando de hacer como el símil con la guerra. Imagino la situación que vivimos como una tregua. ¿Qué ocurre en las treguas? Bueno, hay treguas que pueden llevar al cierre definitivo del conflicto, pero hay treguas, que es la que estamos viviendo actualmente, o que sería una de las que estamos viviendo actualmente, que darían cuenta que las fuerzas en contienda, darían cuenta del hecho de que las fuerzas en contienda, obligadas por las circunstancias, han tenido que, digamos, hacer un alto en el camino, ¿no? Y lo de alto en el camino, entiéndase desde luego muy entre comillas, porque en este momento estamos viviendo una verdadera ofensiva contra el mundo del trabajo. No solo la ofensiva derivada de la situación objetiva producida por la profundización de la crisis dada la pandemia, sino la ofensiva derivada por las políticas que estamos mirando. Pero por eso digo que el alto en el camino es entre comillas. Lo primero es preservar la organización. Preservar la organización. Eso puede sonar, esto que voy a decir puede sonar a verdad de perogrullo, pero es así. Lo primero es preservar la organización y cuando hablo de preservar la organización, me refiero a las múltiples expresiones organizativas, ¿no?, que hay en ese sentido y en ese campo. Y preservar la organización significa poder hacer uso. Incluso yo diría, no es solo preservar la organización, sino también reinventar, como se hace referencia en la pregunta, los procesos organizativos. Y es allí donde las nuevas generaciones, yo hago ya parte de esas generaciones de mayores, pero es allí donde las nuevas generaciones que han tenido más acercamientos a las nuevas tecnologías, que han tenido acercamientos a las tecnologías de las aplicaciones, a las tecnologías, en general a todo esto que ahora se está llamando pues la cuarta revolución industrial, todo esto que se está llamando las producciones inteligentes, etcétera. Creo que se trata de preservar, por un lado, la organización a través de estos dispositivos. Esta es una forma de preservar culturalmente esto que hace la comuna teoría crítica, es una forma de preservar culturalmente nuestros acumulados, por ejemplo, ¿no? Pero no es suficiente con preservar. Creo que también aquí se trata, como bien se decía, de reinventar. Y creo que la tregua nos está sirviendo para imaginar, y no solamente para imaginar, sino para concebir y organizar luchas en condiciones en las que haya un despliegue mayor del llamado teletrabajo, del llamado trabajo basado en las producciones inteligentes. ¿Cuál es el tipo de formas de lucha, digamos, que se adelantará en esas circunstancias? Creo que esos son los ejercicios que tenemos precisamente que hacer. Y eso arranca por este tipo de reuniones, digo yo, ¿no es cierto? Preservar, cuando digo preservar la organización me refiero, uno, a que los procesos organizativos se sostengan. Dos, a que los acumulados de esos procesos organizativos, sus acumulados políticos y culturales, se sostengan. Tres, a que se perfeccione la argumentación y la crítica, entendiendo por crítica no solamente la denuncia, sino la construcción de una visión alternativa. Entonces ahí hay un campo, digamos, todavía creo yo por explorar, que nos toca trabajar como más juiciosamente, sobre todo, reitero, haciendo énfasis
en cómo también nos apropiamos de las nuevas condiciones tecnológicas, ¿no?, que ha producido el propio capitalismo, ¿no es cierto? Ese es un aspecto. Segundo aspecto, la otra pregunta gruesa o el segundo, la segunda cuestión gruesa que nos tenemos que hacer es, en esas condiciones, cómo concebir un concepto de movilización. Y seguramente vamos a tener que transitar en fases iniciales a formas controladas de la movilización. Y cuando me refiero a formas controladas de la movilización, no estoy haciendo referencia a la presencia de las fuerzas represivas del Estado, a la presencia del ESMAD, etcétera, sino a las formas de autocontrol relacionadas con la situación de una no superada pandemia, ¿no? Entonces ahí también nos tocará ir produciendo alistamientos graduales. Yo creo que así como se habla de un alistamiento gradual del capital para volver a ponerse en marcha, para volver a producir, para volver a circular, tendremos que ir desplegando también estrategias de alistamiento gradual de las movilizaciones y de las luchas. Debo en todo caso decir que no son descartables movilizaciones y luchas como ya las ha habido focalizadamente, sobre todo en los sectores más pobres de la población, para enfrentar justamente la situación que se está viviendo. Entonces ahí estamos en una situación en la que nos toca ir casi que sobre la marcha pensando, ¿no?, cómo es que se va reelaborando la movilización, el movimiento, ¿no es cierto? También sobre un supuesto que nos lo enseña el propio texto al que se aludía el profesor Hernández y la profesora Liliana, en el sentido de que aquí no estamos frente a situaciones indefinidas de pandemia, de prolongación indefinida de pandemia, sino que esto también va a tener una salida. El punto es que no sabemos en términos temporales con certeza plena cuándo se va a producir esa salida. Y lo que ahora nos toca precisamente, por lo menos diría yo, es producir procesos de preservación de la organización, de las organizaciones, cualificación de ellas y alistamientos para iniciar un despliegue, digamos, que luego pueda ser conducente a recuperar el nivel de luchas que se traía en el pasado más reciente, si estamos desde luego hablando del caso colombiano, porque lo que es claro, de todas maneras, es que situados en un escenario, entre comillas, post pandemia, las cosas no volverán a ser de ninguna manera como fueron, como han sido. Y lo que es claro es que el retorno a la legalidad, que nosotros no estamos luchando por el retorno a una normalidad que en sentido estricto hemos combatido. Entonces es como una situación paradójica para nosotros, ¿no? La demanda por la normalidad que en sentido estricto no compartimos. La demanda por una normalidad que hace parte de nuestra crítica y que consideramos tiene que ser superada hacia otro tipo de organización, digamos, del poder en la sociedad. No me cabe la menor duda, según lo que también sugiere Jesús Javier en su pregunta, que la situación de pandemia se ha convertido en un pretexto adicional para la flexibilización neoliberal del trabajo. Aquí hay que registrar en todo caso que esos procesos ya estaban en curso.
Digamos, la flexibilización, ustedes lo saben bien, es un proceso que tenía ya una trayectoria de décadas y hay una relación estrecha entre las tendencias, el reforzamiento de tendencias flexibilizadoras y el cambio tecnológico. No exclusivamente explicadas ellas por el cambio tecnológico, sino explicadas ellas por la forma de organización social y sobre todo, diría yo, por la forma de regulación estatal de la relación de trabajo. Entonces, con la pandemia, ¿qué hemos descubierto? O más que descubierto, ¿qué hemos redescubierto y qué hemos descubierto que tiene o puede tener dimensiones mayores? Que había ya en curso una transformación del trabajo derivada de la llamada digitalización del trabajo, asociada con el llamado teletrabajo, asociada con las economías de las aplicaciones, que había venido traduciéndose en una absoluta desprotección de la clase trabajadora o de los sectores de la clase trabajadora que se desenvuelven en esos casos. Sabíamos ya por experiencias de otros países que esos trabajadores venían adelantando particulares formas de lucha, primero para organizarse en sindicatos, segundo para reivindicar la naturaleza laboral de su relación de trabajo y tercero obviamente para exigir regulaciones estatales en la materia. Eso ya se había advertido en países sobre todo europeos, había tenido algunas expresiones en algunos países de América Latina, se había denunciado en el caso colombiano a propósito de los trabajadores de Rappi y de algunos call centers, ¿no es cierto? Pero con la pandemia se ha puesto en evidencia que ese es un tema, digamos, para tener acercamientos mucho más complejos. Primero, por su dimensión cuantitativa. De esta pandemia no me cabe la menor duda que también saldrán reforzadas las tendencias conducentes a la flexibilización de la contratación laboral, ¿no? Precisamente con el argumento de que muchos trabajos pueden ser realizados a través del llamado teletrabajo, ¿no es cierto? Ese es un tema que está ahí desde luego puesto. El otro tema que está desde luego puesto hace referencia a las condiciones de ese trabajo. Muchos de ustedes, aquí entiendo que hay colegas docentes, hay colegas profesores, hay colegas de diversas profesiones, compañeros y compañeras, bien sea estudiando, bien sea trabajando, que desde sus casas están haciendo la labor. Y ustedes han advertido que el efecto concreto de este tipo de trabajos es una indiferenciación en tendencia de lo que es la vida en el trabajo y lo que es la vida privada. Digamos, aquí hay una invasión de las condiciones de trabajo, de la relación de trabajo, que ahora entra a la casa. Lo sabíamos ya desde antes, por el trabajo que hacen las mujeres, ese trabajo de cuidado que hacen las mujeres en las casas. Ya sabíamos que ese trabajo existía, que era un trabajo socialmente no reconocido y que los movimientos de las mujeres, entre otras cosas, se habían organizado para reclamar la existencia de ese tipo de trabajos y sobre todo para reconocerles también su lugar económico, su valor económico en el proceso de reproducción capitalista. Pero hoy eso que sabíamos se está extendiendo a todo el mundo, ¿no? Y cuando me refiero a todas las personas que se desenvuelven en este tipo de trabajos. Entonces aquí también están saliendo nuevos ámbitos
nuevos campos en disputa que también serán o tendrán que ser objeto de regulación. Aquí en Colombia hay una ley del teletrabajo desde hace ya más de una década, a la que nadie desde luego le pone atención. Pero ahora yo creo que vamos a entrar a disputar más juiciosamente ese terreno. Y lo que está puesto aquí en evidencia, más allá de las situaciones y de las tendencias particulares, es que es preciso avanzar en la construcción de sistemas de protección social fundamentados en rentas básicas de ciudadanía que provean unas condiciones iniciales iguales para el conjunto de los integrantes de una sociedad, independientemente de sus situaciones, digamos, particulares. Y lo que aquí se ha puesto en evidencia es que hay que entrar a discutir a fondo la manera como se produce, pero sobre todo cómo se distribuye el ingreso en la sociedad. Aquí hay un cuestionamiento a fondo de estructuras sociales, de las estructuras sociales producidas por el capitalismo, sustentadas en sociedades profundamente desiguales, lo cual sobre todo aplica para este país, para esta sociedad que hace parte, este país hace parte de los países más desiguales del mundo, de casi 190 que hay, ahorita no recuerdo el número exacto de los que se contabilizan porque van surgiendo anualmente nuevos países. Este hace parte de los 11 más desiguales del mundo y eso ya es suficientemente ilustrativo. Entonces, volviendo al planteamiento original sobre el tema de acuerdo, aquí asistimos a un uso de la pandemia para la profundización de políticas de desregulación del trabajo, de deslaboralización del trabajo y en ese sentido, pues, de profundización del modelo neoliberal en ese campo. Bueno, ya llevamos 1 hora y 40 minutos en línea. Prácticamente hemos llevado 40 minutos en preguntas. Bueno, ya para cerrar, nuevamente, profesor, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio. Exponemos que, bueno, para los que nos están viendo, este mes ya tenemos conferencias prácticamente todos los martes. La idea es continuar con los martes a las 6 p.m. El otro martes vamos a contar con la presencia del filósofo Yebrail Ramírez Chávez, que nos va a hablar sobre el concepto de hegemonía, Estado, movimiento y con sus movimientos sociales en Antonio Gramsci. En 15 días vamos a trabajar Frankfurt y en la Escuela de Frankfurt en 15 días desde una perspectiva pedagógica, porque vamos a contar con un pedagogo y desde una perspectiva filosófica, porque vamos a contar a veces en 15 días vamos a hacer una mesa y al finalizar este mes vamos a trabajar teoría crítica del derecho. Ya tenemos este mes como cubierto. No obstante, invitamos también a todas las personas que se sigan sumando, que estén pendientes. Este es un espacio abierto que está a disposición de discutir cualquier temática. Nos han recomendado trabajar teoría latinoamericana y hemos decidido que el otro mes vamos a trabajar teoría latinoamericana. Y es un espacio abierto para todas las fuerzas, sectores sociales, sectores políticos. Cada vez han venido sumando algunos. Y es interesante este espacio y nuevamente muchas gracias. Es un honor para nosotros haber contado con su presencia y con esta magnífica charla. Sé que varios plantearon más preguntas, pero eran bastantes y pues ya llevamos bastante tiempo. Creo que nos pasamos del tiempo que teníamos presupuestado. No obstante, estemos pendientes, ahí sigamos todos los martes y pues, como bien lo han tenido el profesor, esta crisis nos va a obligar a mantenernos, a seguir educando, organizándonos y a seguir pues teorizando de lo que representa este sistema
o este modo de producción capitalista y esta crisis del capital y esta pandemia que hay bastante para estudiar y para seguir teorizando y principalmente para seguir trabajando. Nuevamente, para despedirnos, gracias a todos los que han estado pendientes, siempre más de 100 personas, y muchas gracias, profesor Jairo Estrada. Bueno, de mi parte, de nuevo un saludo para ti, Jesús, para todos los compañeros y compañeras de la Comuna de Teoría Crítica. Un agradecimiento a quienes decidieron acompañar en el día de hoy esta importante iniciativa. Ofrezco disculpas por algunas de las preguntas que no alcanzamos a responder, pero como lo advertía Jesús, pues ya el tiempo se nos vino encima. Solo me resta pues desearles lo mejor a ustedes y sus familias en estos días de confinamiento obligado y sobre todo invitarlos a que persistan en la idea de pensar críticamente esta sociedad y en la idea de la rebeldía. Buenas noches. Buenas noches, profe. Creo que la consigna o lo que planteó Rosa Luxemburgo hace más de 100 años tiene más razón todavía. Socialismo o barbarie en últimas. Hasta luego a todos. Hasta luego, profesor, que estén bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.